probablemente por algunas actividades personales o profesionales no pudieron acompañarnos. Pero bueno, vamos a comenzar justamente. Y bueno, la sesión pasada, debo mencionar que estamos trabajando en dos grupos de clase, es decir, trabajamos los días miércoles de 6 a 8 y tendremos esta sesión de los sábados de 10:30 a 12:30 aproximadamente, con la intención de que vemos los mismos tópicos, ¿no? Los mismos tópicos en este sentido. La primera sesión nos corresponde abundar un poquito sobre la noción de aprendizaje, ¿no? Y es que en cierta medida es un término que nosotros utilizamos de manera constante. Nosotros hemos aprendido a utilizar la palabra comprender, aprender, entender, de manera constante para describir diferentes actividades o asociarla a diferentes actividades. Sin embargo, aun cuando de primer inicio pareciera ser simple establecer una primera definición sobre lo que el aprendizaje es, nos damos cuenta una vez que vamos reflexionando poco a poco que parece ser que no es una tarea tan fácil poder definir el aprendizaje de una forma mucho más concisa y con la suficiente claridad. Porque nos vamos dando cuenta que pareciera que cuando tratamos de definirlo podemos encontrar muchos términos que no son claramente definidos, que no son precisos y que inclusive podemos encontrar aspectos que están ligados al entorno, aspectos que están ligados inclusive al desarrollo, a la maduración, que de una manera clara no es fácil poder diferenciar qué significa aprendizaje, por ejemplo, y qué significa desarrollo. No es una tarea para nada sencilla. El aprendizaje es un término que entonces lo asociamos con mucha rapidez. Decimos que aprendemos a leer o que aprendemos matemáticas o inclusive cuando somos muy pequeños nuestros padres dicen, mira, ya aprendió a caminar o ya está aprendiendo a hablar, ¿no? Y hay muchas teorías que nos hablan de ello. De hecho, este diplomado, una gran parte del tiempo, las 16 semanas, trata de explicarnos distintas teorías donde hay varias maneras de entender el aprendizaje. Y bueno, algunos escritores en el ámbito educativo particularmente nos hablan de que estas ideas o estas maneras de definir el aprendizaje naturalmente inciden también en la práctica como docentes. Inciden porque a diferentes maneras de entender el aprendizaje pues corresponden naturalmente distintas formas de construir la enseñanza. Es así entonces que a lo largo del diplomado, a lo largo de estas 16 semanas, estudiamos estas visiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Que de hecho nosotros podríamos observar cómo va cambiando la literatura y cómo el término aprendizaje se va convirtiendo cada vez en un término más importante. Si nosotros tomáramos un texto de principios del siglo pasado, texto de educación naturalmente, cuando se refiere a la labor docente, cuando se refiere a el proceso educativo en lo general, habitualmente hablaban un poco más de la enseñanza, porque las teorías de ese entonces, las teorías de principio del siglo pasado, estaban principalmente atenuadas a atender la cuestión de la enseñanza, porque se creía que ahí residía la principal importancia del acto educativo. Si buscamos un texto de mediados de siglo, empezamos a observar un cambio. Parte de ese cambio es que ya se habla de un proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, ya el término enseñanza se le agrega el término aprendizaje y de hecho se trata de unificarlo hablando de un proceso del cual no se puede separar. Es decir, no se puede hablar de la enseñanza sin considerar el aprendizaje y no se puede hablar del aprendizaje sin considerar la enseñanza.
Pero si ahora nos recorremos un poco más en esta línea de tiempo, ya por los años 90, por el 2000, 2010, empezamos a observar cómo en la mayoría de los nuevos textos educativos el término enseñanza aparece menos y el término proceso, enseñanza, aprendizaje también aparece menos. Y empieza cada vez a tener mayor presencia el término aprendizaje solo. Es decir, ya se está asumiendo un poco una labor diferente. Y sí, la enseñanza sigue siendo importante, pero la labor fundamental en estas nuevas perspectivas está ligada al trabajo y a la responsabilidad que ejerce el estudiante sobre su propio aprendizaje. Entonces, desde este análisis muy breve sobre estos tres términos, podemos observar un cambio en la manera en la cual nosotros vamos pensando tanto la enseñanza como el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el mismo aprendizaje. Y podemos observar cómo cada vez esta noción de aprendizaje y esta noción de que es el estudiante el que es responsable de su propio aprendizaje, cada vez hace mucho más énfasis. Ahora, esto no se debe de interpretar de manera incorrecta y asumir que si es el estudiante el responsable de su propio aprendizaje, pues entonces ya las maestras y los maestros no tenemos actividades que hacer en la práctica. No, claro que sí, hay actividades muy importantes, pero los roles, digamos, en cierta medida van sufriendo algunos ajustes y algunos cambios. Y eso es esencialmente lo que vamos a estar dialogando a lo largo de todas estas semanas. Y claro, al hablar del aprendizaje, al hablar de la enseñanza, también va a ser necesario en algunos momentos hablar de estrategias, hablar de actividades, hablar de otros aspectos, inclusive de la sociología, de la filosofía, de la psicología, que están relacionadas a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, si ustedes me permiten, me gustaría comenzar de inicio comentando que la noción de aprendizaje es una noción que vamos a venir complejizando. Y esta noción de aprendizaje es una noción que ha tenido muchos cambios y tiene muchas maneras de interpretarse y de entenderse. Uno de los textos clásicos de Hilgard y Bower en los años 70 es evidencia de ello. Hilgard y Bower escriben un extraordinario libro que se llama Teorías del Aprendizaje, que me permito recomendar ampliamente para todos ustedes. Y a lo largo de casi 16 capítulos, 17 capítulos, nos van dando una noción de aprendizaje distinta en cada capítulo. Y claro, van justificando esta noción porque hay diferentes autores que van agregando o quitando elementos para poder estudiar el aprendizaje. Desde aquellos autores que nos hablan que el aprendizaje, que de hecho solamente podemos considerar que algo es aprendizaje si está ligado a un acto consciente, hasta aquellos otros autores que nos dicen que no tienen claridad que ese acto consciente exista. Es decir, es mucho más complejo probar la existencia de que el acto fue consciente como tal. Hasta otros autores que nos dicen que en realidad cualquier proceso que modifique o que cambie el comportamiento, la actitud, el pensamiento de la persona, se llama aprendizaje. Entonces, vamos a tener muchas perspectivas en este sentido, tantas como las de este extraordinario texto que me he permitido citar. Pero me gustaría el día de hoy compartirles un poquito algunas de las primeras ideas que muy posiblemente estudiamos en la educación sobre tanto la enseñanza como también el aprendizaje. Algunas de estas ideas que me permito compartir las podemos encontrar en varios textos. Hay un texto muy interesante que escribió Ramón Xirau, un filósofo, un escritor de la Universidad Nacional Autónoma de México, que escribió un libro muy bonito que se llama Historia de la Filosofía. Y en este libro, Historia de la Filosofía,
sobre todo en la primera parte de su texto, cuando él analiza las primeras civilizaciones. Bueno, su texto es un texto de inicio, debo comentar que es muy completo y analiza muchos aspectos, pero va dejando algunas secciones breves a decirnos un poco cómo se gestaba la educación, cómo se llevaba a cabo en esa civilización los procesos, en cierta medida, de educación, los procesos educativos, cómo se educaban los hombres, las mujeres. Y bueno, en este texto podemos encontrar ya algunas evidencias de cómo se van creando las primeras ideas educativas. Es un texto que recomiendo ampliamente que puedan revisar. Y por otro lado, también tenemos otro texto que escribió Juan Martín López Calva. Juan Martín López Calva es uno de nuestros educadores más influyentes en la actualidad, es autor de una gran diversidad de textos, pero particularmente en un texto donde él nos habla cómo va la educación, un texto que, por cierto, tiene el mismo título de una traducción al español de un texto que escribió en los años 70 Jean Piaget, que es ¿A dónde va la educación?, donde hace una reflexión sobre la educación misma. Y la otra parte de lo que el día de hoy les voy a comentar aparece también en un texto que publiqué el año pasado, que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje, y en donde en un primer capítulo me permito platicar un poco sobre cómo se fue construyendo la noción, primero, de educación, y segundo, la educación en las civilizaciones antiguas. Entonces, si ustedes me permiten, voy a apagar un poco mi cámara y voy a utilizar una presentación. Perdón, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? No, por el momento. No, muchas gracias. ¿No? Muy bien, bueno, entonces seguimos adelante. Por favor, en el momento en que haya una duda, no duden en detenerme y preguntarla con toda confianza. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de estas primeras ideas del aprendizaje y de la enseñanza. ¿Sí? Estas primeras ideas sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Y de inicio quisiera comentar, perdón, un poquito antes que esto, que una de las características que nosotros vamos a poder identificar en la educación de la antigüedad, las primeras civilizaciones, sobre todo, me voy a referir a Mesopotamia, a Egipto, a Fenicia, a Grecia, ¿sí? Era que los roles, tanto del hombre como de la mujer, estaban claramente definidos. Inclusive, los roles entre los hombres estaban claramente definidos en aquellos que eran preparados para la guerra, aquellos que eran preparados para los oficios, y el rol educativo, antes de que surgiera probablemente la propia noción de escuela, en el sentido en que hoy en día la conocemos, que es un sentido mucho más contemporáneo, estaban definidos principalmente por las actividades a desarrollar y naturalmente también por el género y el sexo. Sin embargo, a pesar de que no había un espacio propiamente público para educar, en Grecia podemos encontrar un espacio muy importante como es el teatro. El teatro, ya que a través del teatro podemos encontrar algunas de las primeras manifestaciones educativas en cierto sentido. Pero esto nos ayuda a reflexionar justamente sobre qué es lo que nosotros podemos entender en la actualidad sobre el concepto de educación. Entonces, cuando hablamos del término educación, uno dice, bueno, ¿a qué hacemos referencia? Pues estamos haciendo referencia justamente a ese proceso que lo que busca es poder facilitar,
poder apoyar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, de habilidades, de valores, de creencias, de hábitos que van de un grupo de personas a otras. En este sentido, pues la educación es un proceso que es cultural, que es biológico y que no solamente se va reproduciendo a través del uso de la palabra, a través del uso del discurso, sino que realmente está presente a través de nuestras acciones, a través de nuestros sentimientos y a través de las actitudes. Como podemos observar, esta idea de educación es una idea mucho más global, en el sentido de que no solamente hace referencia a la adquisición de determinados saberes, de determinados conocimientos, sino que lleva en ello mucho más, lleva en ello a la propia persona, a la personalidad, a las acciones que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. En esta manera de ver la educación, pues nos da constancia de que ciertamente la escuela en la actualidad ocupa un papel importante, pero no solamente nos educamos en la escuela, nos educamos también a lo largo de nuestro desarrollo en nuestra familia, nos educamos también a través de la cultura, a través de la sociedad, a través de la comunidad, pero también nos educamos a través de nuestra propia cuenta, es decir, a través de una toma de decisiones y de prácticas personales que de manera inconsciente y que de manera consciente vamos desarrollando, vamos haciendo desde nuestra niñez, desde los primeros momentos de nuestra infancia hasta la adultez. En este sentido, la educación se ve influenciada por nuestras decisiones, por nuestra persona, pero también por el contexto en el que nosotros nos vamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, la educación es un término mucho más global que no solamente se limita a la escuela o que no solamente se limita a la universidad. ¿Sí? Digamos que no tendría sentido y no tiene sentido culpar a la escuela, culpar a la universidad únicamente cuando se tiene una educación deficiente. Es un sistema mucho más complejo donde desde luego la escuela y la universidad juegan un papel sumamente importante, pero no es el único elemento que influye en la educación de una persona. El término educación proviene del latín educatio, que a veces lo traducimos como crianza, o educo, que tiene que ver con educo o entreno. Pero además podemos asociarlo a dos étimos como educeré o educaré, que en muchas ocasiones lo traducimos justamente como promover el desarrollo intelectual, el desarrollo cultural de la persona que se está educando y que tiene que ver con desarrollar sus potencialidades, tanto psíquicas como también cognitivas. Entonces, la educación ocupa un papel importante porque la educación contribuye al desarrollo de la sociedad. Pero la sociedad, a su vez, influye de manera importante en el desarrollo de la educación. De hecho, podríamos decir que en cierta medida la sociedad que tenemos se ve influenciada, es parte
de la educación que en las décadas anteriores se ha desarrollado. Entonces, si nosotros hablamos de educación, es necesario también hablar sobre enseñanza. ¿Por qué hablar sobre enseñanza? Porque es justamente a través de la enseñanza se ve a la enseñanza como uno de los procesos más importantes para educarse. Ahora, aquí hay que aclarar, hay que clarificar que enseñar no es educar. ¿Sí? Enseñar no es educar. Enseñar forma parte del proceso educativo, pero la enseñanza es solamente una parte de esa construcción de la educación de la persona y de la sociedad. En esta sesión vamos a revisar algunas de las primeras ideas sobre la enseñanza. Y vamos a partir nuestro estudio considerando el pensamiento de uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Con ello estoy haciendo referencia a Sócrates. Sócrates, ¿sí?, uno de estos grandes pensadores, tal como aparece en esta imagen. No sé si alguien recuerde la interpretación de esta imagen tan interesante. Es cuando le dan las cicutas, ¿no? Para envenenarlo, para ejecutarlo. Exactamente, justamente después del juicio, Sócrates, quien va a beber esa cicuita justamente para envenenarse como conclusión de un juicio que llevó, y quien va a asumir la responsabilidad con pleno conocimiento que esto va a implicar su muerte. Sócrates, un pensador antiguo, pero un pensador también contemporáneo, un pensador que asume la idea de que el conocimiento reside en el ser humano, de que el conocimiento ya está en nosotros y que lo que tenemos que hacer es redescubrirlo, que lo que tenemos que hacer es justamente reencontrar ese conocimiento que ya forma parte de nosotros a través de una gestión, de una buena gestión de preguntas y respuestas. Esto que hoy en día llamamos la mayéutica, y que sí, es muy antigua, parece muy antigua cuando vemos estas fechas, pero que nos damos cuenta que sigue siendo un instrumento importante, que sigue siendo un instrumento útil, el poder hacer preguntas, el poder gestionar el pensamiento, el poder gestionar las respuestas a estas preguntas en el salón de clase con nuestros estudiantes. Para Sócrates es justamente esa la forma a través de la cual nace el conocimiento, o en términos que algunos de sus estudiantes escribieron sobre su obra, como pare de parir el conocimiento. Sócrates entonces asumía un poco la idea de que había que desarrollar, o que se desarrollaba, una comprensión objetiva de conceptos como la justicia, como el amor, como la virtud, como el autoconocimiento de la persona. Y bien, esta parte resulta muy interesante del pensamiento socrático, ¿no? Por ejemplo, él creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que en realidad ninguna persona desea el mal. La virtud para Sócrates
es conocimiento, y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Sócrates tiene mucho interés en la discusión racional y también en la búsqueda de las definiciones generales. En Sócrates encontramos la primera manera de ver la enseñanza. En Sócrates encontramos la primera teoría, posiblemente, sobre el conocimiento de la cual tenemos alguna evidencia. En Sócrates encontramos el primer método de enseñanza, la mayéutica socrática, justamente nombrada así en su honor. Sócrates entonces va a dejar a través de los escritos que hacen sus alumnos evidencias de algunas de las primeras perspectivas educativas, fuera simplemente de una educación en oficios o de una educación en roles o en géneros. Sócrates ya nos habla sobre la construcción del conocimiento. Pero uno de sus alumnos, posiblemente el alumno más destacado, es Platón. Y también Platón va a hacer sus propias reflexiones sobre la educación, sus propias reflexiones sobre el conocimiento. Platón considera que el papel del educador reside principalmente en poder promover a sus estudiantes un proceso de interiorización para que a través de este proceso se pueda pertenecer al mundo de las ideas. ¿Sí? Se pueda pertenecer al mundo de las ideas. Recordemos que Platón asume la idea de que la realidad no es exactamente la realidad, sino que el ser humano debe de buscar desarrollarse, debe de buscar desarrollar sus virtudes para alcanzar un mundo que no es terrenal, un mundo que no es físico, que es el mundo de las ideas. El método entonces por el cual se puede alcanzar ello es a través de la dialéctica. Ahí tenemos el segundo método, observemos. Este método que está basado justamente a través del diálogo, a través de la conversación, a través del discurso, a través de la propia argumentación. Y es que a través de la dialéctica se va ascendiendo gradualmente, desde la opinión basada en la imaginación, en las creencias, hasta el verdadero conocimiento de la realidad. ¿Qué viene después de eso? La contemplación de las ideas. Y como lo dice Platón, cuyo logro no es posible sin la renuncia corporal y los sentidos. Ahora, en la filosofía de Platón, en el pensamiento de Platón, la educación tiene como principal fin el formar hombres que puedan ser plenos y virtuosos. Y el trabajo de Platón es muy importante, porque él se adelanta a otros pensadores, se adelanta, diría yo, al pensamiento de su época para hablar de esa relación que se gesta entre el ser humano y la propia sociedad. Platón, entonces, nos da ideas de otra forma de construir el conocimiento, que, insisto, es antigua, pero a la vez sigue siendo contemporánea. Seguimos utilizando la dialéctica, seguimos utilizando el diálogo, el discurso,
para construir el conocimiento en comunidad. Entonces, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando ya de dos perspectivas sumamente interesantes. La perspectiva de Sócrates a través de la mayéutica, la perspectiva de Platón a través de la dialéctica. Pero nos falta otro de los grandes personajes en la historia de la educación antigua, pero no solo, en la historia de todo el pensamiento humano. Para algunos, posiblemente el filósofo de la antigüedad más influyente de todos los tiempos, Aristóteles. Aristóteles de esta gira, Aristóteles, bueno, que hizo muchas cosas, que formuló una teoría de la generación espontánea, que nos habla en la lógica, de hecho es considerado el padre de la lógica, sobre el principio de no contradicción. Sentó las bases, debo decirlo, para la lógica clásica, que hoy en día le llamamos la lógica aristotélica, pero también para la lógica no clásica, como puede ser esta lógica que hoy en día llamamos deóntica, y que es una visión diferente, muy diferente de la lógica clásica. También nos habló de las nociones de categoría, de sustancia, de acto en potencia. Aristóteles nos habló de filosofía, de biología, de física, de lógica, de ética, entre otros aspectos. Aristóteles nos dice entonces que el mundo no tiene compartimentos. Y va a admitir de manera semejante a Sócrates y a Platón que la esencia es lo que define al ser. Y concibe a la esencia justamente como la forma, ahí generando una diferencia a sus antecesores, que está unida inseparablemente a la materia. Y que juntos construyen al ser que es la sustancia. Uno de los aspectos que más relevancia tiene para la educación el trabajo de Aristóteles es que le da importancia al conocimiento sensible. Y esta idea del conocimiento sensible nos habla un poco de la noción de percepción, es decir, de asumir que a través de los sentidos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que observamos, a través de lo que leemos, a través de lo que tocamos, adquirimos conocimiento. De hecho, es Aristóteles, a través de esta noción, quien sienta las bases para la primer teoría del entendimiento. ¿Qué nos dice esta teoría del entendimiento? Pues justamente de lo que nos habla es del hecho de que el entendimiento se va construyendo a través de la interacción que tenemos con el medio exterior. El entendimiento se va dando a través de esa interacción que tenemos con la naturaleza, con la comunidad, con la sociedad, con nosotros mismos. Y no solo eso, Aristóteles también nos habla de ese conocimiento que va de lo singular a lo universal. En cierta medida, y reinterpretando algunos de sus escritos, varios investigadores o filósofos de la ciencia consideran que esto es lo que da la posibilidad a la investigación científica, a el poder hablar de cierta filosofía natural, el poder hablar de cierto conocimiento, conocimiento que proviene de la percepción, de cierto conocimiento
empírico. Y claro, para ello fue necesario el hecho de que Aristóteles rechaza la teoría de las formas que había establecido Platón, en la cual las ideas eran la única realidad o la auténtica realidad. ¿Sí? Es decir, Aristóteles no asume la existencia, como sí lo hizo Platón, del mundo de las ideas. Para Aristóteles, el mundo está allá afuera, en la naturaleza. Para Aristóteles, el mundo es real, es aquello de lo que se puede observar. Muy bien. Tenemos entonces estas tres primeras ideas sobre la enseñanza. Estas tres primeras ideas sobre la enseñanza. Tenemos estas tres primeras ideas. Bienvenida Dani Castillo. Estas tres ideas sobre la enseñanza. Hemos hablado en primera instancia de Sócrates, hemos hablado en segunda instancia de Platón, hemos hablado un poquito de Aristóteles. Y entonces, si observamos, tenemos por una parte la mayéutica, tenemos por otra parte la dialéctica y tenemos por otra parte esta construcción del conocimiento empírico. La pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos presentarlo en el salón de clase? ¿Cómo nosotros podríamos utilizar alguna de estas tres ideas sobre la enseñanza para hablar de un tema, de cualquier tema, de un tema que sea de nuestro interés en el salón de clase? Entonces, me gustaría que, como la primera actividad de la sesión del día de hoy, pensáramos desde casa, escribiéramos en un párrafo, describiéramos una actividad que nosotros pudiésemos realizar con nuestros alumnos utilizando alguna de estas tres ideas: la mayéutica socrática, la dialéctica de Platón, o en este caso, el conocimiento por percepción de Aristóteles. Les pediría entonces si podemos tomar unos 5 minutos para que ustedes en casa puedan redactar en un párrafo. No es necesario que hagan una descripción de todas las actividades, es decir, no es una planeación, sino es una primera de decir, bueno, creo que podríamos analizar este tema haciendo esta actividad de manera breve, pero que nos abra un panorama de cómo podríamos utilizar alguna de estas tres propuestas para la enseñanza. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces vamos a dar estos 5 minutos y les invito a todos y todas ustedes a que escribamos allá en casa este párrafo donde podamos platicar, podamos compartir con nuestros demás compañeros cómo podemos incorporar algunas de estas ideas que hemos mencionado en la primera parte de la sesión a nuestra práctica docente. Adelante, por favor. Voy entonces, si ustedes me permiten, apagar un poco mi cámara.
Muy bien, hemos tenido ya un poquito de tiempo para poder reflexionar. No sé si a alguien le gustaría participar y compartirnos, por favor. Por favor, adelante, profesor Carlos, si es tan amable. Muchas gracias. Sí, bueno, yo estaba proponiendo, es una actividad en clase que se trata precisamente a base de la mayéutica de Sócrates con preguntas y respuestas y más preguntas. Es sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Se habla un poquito acerca de lo que es la ciencia y sus características. Y luego se habla y se menciona un poquito acerca de lo que se considera pseudociencia. Y entonces ahí empieza las preguntas y respuestas acerca de lo que tienen en común, de las diferencias, de lo que aborda cada una, todo a base de preguntas y respuestas. Y con este intercambio, bueno, se va profundizando cada vez en la temática y van surgiendo más preguntas tanto por parte del alumno como del profesor. El profesor, a final de cuentas, la función es ir eh, pues provocando, ¿no? Provocando a los estudiantes y sobre una respuesta que den ellos, él responde con una pregunta y entonces ellos responden con algún comentario o ellos ante la pregunta del profesor se motiva también a que ellos hagan otra pregunta, o sea, preguntando sobre la pregunta, ¿no? Hay varias, bueno, yo he tratado de hacer varias modelos de la misma técnica, ¿no? Básicamente es eso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, profesor Carlos. Entonces, entiendo que su perspectiva fue desde Sócrates, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, de lo mayéutico de Sócrates. Muy bien, muchísimas gracias. Me hizo recordar a Mario Bunge. Mario Bunge, un filósofo de la ciencia, bueno, un físico también argentino, que ha escrito un poco sobre cómo caracterizar al conocimiento científico y también cómo identificar algunos campos de conocimiento que él les llama pseudociencia, ¿no? Muchas gracias, profesor Carlos. ¿Quién más le gustaría participar? Maestra Teresita, maestra Jacqueline, Dani Castillo. Adelante, por favor. ¿Quién levanta la mano? La idea es que todos podamos participar. Si les es posible, al momento de participar, encender su cámara para tener la oportunidad de saludarnos y conocernos en el grupo. Perfecto, por favor, adelante, adelante, maestra Teresita, si es tan amable. Bueno, muchas gracias. También me fui por Sócrates, la mayéutica de Sócrates, porque es algo que yo estoy a nivel primaria y a nivel primaria, pues sí, es algo que casi siempre estamos manejando, ¿no? La pregunta y respuesta. Entonces, bueno, yo lo enfoqué a un tema que es muy común, que son la alimentación sana, mediante la pregunta de qué es la alimentación. Desde ahí empezamos a cuestionar a los alumnos para que ellos den su punto de vista, que para ellos, pues obviamente la alimentación es solamente ingerir alimentos para satisfacernos. Y de ahí se van dando diferentes preguntas de, bueno, ¿tienes una alimentación sana o una alimentación correcta? ¿Qué es una alimentación incorrecta? ¿Cuáles son los trastornos alimenticios? Y todo esto es referente al bienestar del ser humano. Entonces, los niños sí, el tema es llevarlos a la reflexión de cómo es que estamos empezando el tema, qué es lo que ellos creen que está bien en el tema, y al concluirlo,
realmente ellos dan, bueno, empezamos, yo creía que la alimentación era solamente ingerir alimentos, tomar algún líquido que también lo complementara, pero ya en conclusión vemos cuál es la alimentación balanceada. Eso es mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Creo que es muy, muy interesante porque a través justamente de estas preguntas va justamente, como lo decía Sócrates, si no estoy equivocado, está considerando la mayéutica, va justamente construyendo ese conocimiento en comunidad en esta ocasión, ¿verdad? Así es. Muy bien, perfecto, perfecto. Le agradezco mucho, maestra Teresita. Y bueno, Dani Castillo, Jacqueline Bárcenas, ¿a quién le gustaría compartirnos? Por favor, adelante, si son tan amables. A ver, parece que nos llegó un mensaje. A ver, un momentito, por favor. Ah, perfecto. Ah, una disculpa. Ya nos escribió por aquí Dani Castillo por medio de un diálogo grupal en cuanto a las diferentes opiniones de cada uno de los alumnos. Muy bien. Y nos escribe un poco más, justamente el profesor Carlos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Nos ha compartido aquí su actividad. Se trata de una clase sobre ciencia y pseudociencia. Se comenta acerca de las características básicas de la ciencia y se plantean preguntas relacionadas con las diferencias entre la ciencia, perdón, y cómo funciona la pseudociencia al pretender justificar sus afirmaciones. A partir del intercambio de preguntas y respuestas se va profundizando en la temática y se va percatando de las diferencias entre una y otra. Muchísimas gracias, profesor Carlos, gracias por compartirnos. Dani Castillo, no sé si usted gusta abundar un poquito más en su participación, si es usted tan amable. Si le es posible, puede hacerlo, desde luego vía audio, sería extraordinario. Por favor, en lo que Dani Castillo lo hace, por favor, Jacqueline, adelante, si es tan amable, si gusta compartirnos, por favor. Hola, buenos días, mucho gusto. Muy buenos días, Bueno, mucho gusto. yo me basé más en el conocimiento a niños de kinder, pero me gustaría implementar el método empírico bueno, enseñarles a escribir. Entonces, pues yo siento, un segundo, Claro. espérame, mami, ¿me la agarras tantito? Es que estoy participando. Agárrame tantito, córrele. Le comentaba, a mí me gustaría implementar el método empírico, porque ahí nos podemos dar cuenta cómo los pequeñitos van adquiriendo el conocimiento mediante la escritura. Entonces, lo que yo tendría que hacer es el observar y que ellos también vayan observando, no sé, las letras, igual que vayan escuchando cómo la tienen que pronunciar, cómo tienen que ir haciendo eso y después ya yo tendría que aplicar la práctica para ver qué conocimientos ellos adquirieron. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias. Si no estoy equivocado, en su registro aparece Erika, ¿verdad? Es correcto. Tal vez yo he leído el nombre que aparece ahora acá, pero sí es correcto, su nombre es Erika, ¿verdad? Erika. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestra Erika. Sí, de hecho, debo mencionar que hay toda una corriente
de trabajo pedagógico basada en esta idea un poco iniciada por Aristóteles y continuada por otros pedagogos, por otros interesados en la educación, que le llamamos el aprendizaje a través de los sentidos. Y ese aprendizaje a través de los sentidos toma como base las ideas de la percepción, desde luego de Aristóteles, y una de sus aplicaciones más interesantes, más importantes, se dan inclusive en la educación física. Dani Castillo, adelante, por favor, si es tan amable. No sé si pudiera apoyarnos con su audio, si le es posible, o si prefiere hacerlo vía chat, adelante, por favor. Si desea abundar un poquito más en lo que usted nos comentó, en este diálogo grupal que me hace pensar que está justamente pensando la idea de esta práctica desde Platón. Tal vez tiene alguna dificultad para conectarse, para escribir. Bueno, si no, perfecto. Ok, entonces si gusta, puede con toda confianza escribirnos en el chat y si usted me permite, puedo yo darle lectura en un momento más. Mientras podemos continuar, mientras que usted generosamente nos describe un poquito más en detalle su actividad y con mucho gusto damos lectura para todos los demás compañeros que nos acompañan. Muy bien, vamos entonces a utilizar nuevamente nuestra presentación. La intención de esta actividad no es otra más de que profundizar un poquito más en esta manera de pensar la enseñanza desde tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero aún tenemos mucho más que decir porque vamos a dar un sobresalto de muchos siglos de diferencia. Vamos ahora a irnos básicamente a una época mucho más cercana a nosotros, cuando hablamos justamente de Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius, que es un personaje sumamente importante en el ámbito de la educación, de la pedagogía. De hecho, se le reconoce como el padre de la pedagogía, y su trabajo tiene profundidad en muchos sentidos, desde la ilustración de libros, desde el poder utilizar el teatro como un espacio de aula, como un espacio de educación popular, pero también el poder reivindicar la noción de la escuela práctica, de esta escuela cuyo principal objetivo es formar para la vida práctica, y dentro de la escuela el poder crear ambientes que puedan ser dignos, que puedan evitar el uso de la violencia o del maltrato. Uno de los méritos más importantes de Juan Amos Comenius es el instaurar posiblemente la primera reforma educativa, ¿sí? Esta reforma en la cual pide que la educación pueda ser para todos los hombres y para todos los pueblos. De hecho, en Didáctica Magna habla de la noción de la educación bajo una mirada muy específica, que es la idea de hablar de una ciencia de la educación y de hablar de la enseñanza justamente como una técnica. Quisiera
hacer un poquito de énfasis en este sentido, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de educación, en términos generales, hay muchas perspectivas. La educación puede verse como una ciencia, parece que sí, pero tiene que cumplir ciertas características esa investigación educativa. La educación como tal, o todo el estudio del campo educativo como tal, muy probablemente no sea de carácter científico. Puede ser un saber valioso, desde luego que lo es, pero solamente cierto tipo de investigaciones y de prácticas pueden ser de carácter científico. Aun cuando hay programas inclusive de posgrado o de estudio que asumen títulos como ciencias de la educación, el término de si se hace ciencia desde la educación es cuestionable en el sentido no de la ciencia o no como una limitación de este campo de saber, sino más bien de las propias prácticas que asumimos las maestras, los maestros, los investigadores en el campo educativo. Comenius entonces nos dice que todo hombre tiene actitud innata hacia el conocimiento y que no debe de restringirle, no se debe de restringir solamente a un grupo, a una élite o a algunos que él llama los iluminados. Es así que aparece la concepción de una escuela popular en donde la gran mayoría de los hombres pueda tener acceso. El fin, como lo propone Comenius, es lograr la paz mundial, pues asume la idea de que es la educación el camino más rápido para poder llegar a ella. Comenius asume la idea de que la educación debe de poder germinar la semilla interior a través de la estimulación y creando experiencias oportunas. En su método pedagógico habla sobre los procesos naturales del aprendizaje, sobre la inducción, sobre la observación y sobre los sentidos de la razón. Pero estos últimos tres aspectos que citamos al final de esta diapositiva, creo que son los que representan el mayor éxito del trabajo de Comenius. El primero es que en su reforma educativa, muy posiblemente la primera reforma educativa que tenemos, nos habla de eliminar la violencia en los procesos educativos. De hecho, esta reforma va a tener como consecuencia la eliminación de la violencia en gran parte de la sociedad, por aspectos de carácter racial, por aspectos ligados a la sublimación de un imperio, de una región, de una cultura ante un imperio, y desde luego por aspectos también ligados a la propia violencia que se genera en familia. El segundo aspecto es que asume que la educación primaria sea obligatoria. Y tercero, que la educación debe de buscar como fin principal el desarrollo integral de la persona. Comenius presentó varias obras, pero tres de sus obras más citadas es Orbis Pictum, El mundo a través de los dibujos,
didáctica magna, donde hace un énfasis en la importancia del estudio de las lenguas, y el laberinto del mundo, que realmente lo que presenta es su primer propuesta, y de hecho la primer propuesta que tengamos sobre una reforma en el ámbito educativo. Es este el trabajo que va a permitir justamente que Comenius sea considerado justamente el padre de la pedagogía y quien finalmente va a abordar tópicos sumamente importantes para su época. Es importante mencionar el contexto histórico y social que se vivía en esta época de Joan Amos Comenius, donde la educación estaba dedicada, estaba impartida solamente para las clases dominantes, para las clases imperiales, y donde no había acceso a la educación particularmente para toda la población, solamente para algunas clases. Y donde la educación, en la obra de Juan Amos Comenius, se encontró como una alternativa para educar, para culturar a diferentes regiones, a diferentes culturas con respecto a los imperios, donde la educación también se utilizó ciertamente como un medio de conquista, desde una postura crítica, pero también se utilizó como un medio para evitar la violencia. Y en este sentido, en este último sentido, el trabajo de Comenius tuvo un impacto sumamente importante. Eliminar la violencia, no solamente de la escuela, sino también la violencia que se vivía en sociedad, ligada principalmente a aspectos que tienen que ver con conquista, aspectos que tienen que ver con el abuso racial, con el abuso sobre las creencias religiosas y sobre el abuso sobre la diferencia de clases. Así es como en cierta medida nace la primera visión de una educación para todos, que hoy en día podríamos llamarle una educación popular, y con el paso de los años, con el paso, de hecho, de los siglos, en los países se ha venido convirtiendo en una educación pública. Muy bien, me gustaría concluir mi participación en este punto, pero dejar desde luego este espacio para tener algunas de sus preguntas, de sus comentarios. Debo mencionar que el material que estuvimos revisando el día de hoy aparece tanto en la sección tema 1 y en el tema 2 de los materiales que están en plataforma y que vamos a seguir abundando el próximo sábado a la misma hora. No sé si el profesor Carlos, la maestra Teresita, Dani, Jacqueline, si tengan alguna pregunta con respecto a la sesión de hoy, estamos a sus órdenes. Perdón, ahorita me confundí. ¿El material dónde está? Va a estar en plataforma. Aún no hacemos llegar su usuario y contraseña. Nos han comentado que muy probablemente esté el día de mañana. Esperamos que así pueda ser. Ya hemos pasado la información al departamento correspondiente de plataforma. Ellos comúnmente trabajan los días sábados, tiene un horario muy diferente a nosotros. Entonces esperamos que el día de mañana pueda estar, si no a más tardar estará el próximo lunes. Les haremos llegar su usuario y contraseña para que puedan acceder a plataforma y de esta manera ir revisando las lecturas, como habíamos comentado inicialmente, de manera previa a las sesiones de clase. Va a haber en ese sentido hay suficiente tiempo todavía para la siguiente sesión. Perdón, profesor Carlos, me interrumpí. Perdón, al contrario, ¿va a llegar por correo o a dónde van a llegar, o al WhatsApp? Se lo vamos a enviar por WhatsApp. Si gusta, lo enviaremos por WhatsApp, pero de manera personal. Sí, lo estaremos enviando de manera personal. También vamos a enviar ahí el link de la página y bueno, estaremos atentos. Si alguien tiene alguna dificultad o alguna duda
por favor, no duden en escribirme, estamos a sus órdenes. ¿Y va a haber alguna actividad a realizarse? Bueno, ya están subidas en plataforma, digamos, todas las actividades del diplomado. Entonces, podríamos decir que un poco como cuando es esta competencia de automóviles, ¿no? Ya es tener la usuario y contraseña, es como que pasa la bandera para iniciar. Ya ahí ustedes, a su propio ritmo, digamos, pueden ir revisando las actividades, siempre mencionando que el orden de las sesiones coincide con el orden de los temas, en el sentido en que, digamos, si alguien se va desfasando o deja de leer, por ejemplo, pues puede ocurrir el hecho de que veamos tema nuevo y tal vez no haya tenido la oportunidad de revisar. Entonces, nuestra principal sugerencia es que puedan llevar preferentemente el mismo orden y revisando. No es una plataforma tan pesada, tan cargada. Tenemos cuando máximo 2 lecturas a la semana y son lecturas relativamente breves, estamos hablando de 5 o 7 páginas. Entonces, es algo relativamente ligero, digamos, en este sentido. Ok, muchas gracias.